buenas tardes. Me encuentro el día de hoy con José Luis Becerra, pastor de la Iglesia El Renuevo y del Ministerio Nacional e Internacional El Nazareno. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo está? Hola Laura, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo la gestión en su iglesia y cómo el manejo de de las finanzas y pues en general de la institución. Perfecto. Entonces, pues para comenzar, ¿qué parámetros tiene el Estado para la creación de una iglesia cristiana? Bueno, el Estado colombiano desde hace como 15 años cambió una normatividad porque antes de esa época no había una normatividad específica para una creación de una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué hacían las iglesias cristianas? Las iglesias formaban asociaciones o fundaciones, como una fundación normal, y bajo esa razón social operaban como iglesias. Pero el Estado se dio cuenta, obviamente, y las demás iglesias comenzaron a tratar de pedir una gestión diferente, porque al ser una asociación o una fundación, pues seguían como un tema más mercantil. Entonces el Estado hace como 15 años cambió a través del Ministerio del Interior, es el ente que hoy regula la expedición de personalidades jurídicas especiales para entidades religiosas. Entonces hoy toda entidad que quiera conformarse como una iglesia cristiana tiene que ir ante el Ministerio del Interior para hacer el trámite. Y hoy no es tan fácil ya que lo den. No es como que van dos personas y dicen quiero formar una iglesia y el Ministerio del Interior les dice sí, claro, aquí está. Sino piden una serie de requisitos, piden una cantidad de miembros y no es tan fácil realmente hoy en día. ¿Qué tipo de impedimentos llega a poner o de obstáculos puede poner el Estado para la creación de una iglesia? Bueno, el Estado siempre va a querer garantizar que sea una entidad con cierta responsabilidad y seriedad. Sí. Porque lamentablemente han habido casos en que se vuelven iglesias de garaje, ¿cierto? Y al tener esa personería jurídica especial tienen unos privilegios tributarios, privilegios civiles de varios temas que no los debería tener una entidad que no esté con la responsabilidad y con la seriedad de la Constitución. Entonces por eso digo que hoy el Ministerio del Interior no lo da fácilmente. Casi que tiene que ser un trámite, es un trámite un poco burocrático y casi que tiene que venir recomendado por alguien del gobierno que conozca en cierta manera la entidad o sepa para qué va a ser y que ellos verifiquen y constaten que es una entidad que va a tener una seriedad ante el Estado como iglesia. Bueno, ya entrando en materia, un poco más como dirigido a su iglesia, sí. La cantidad de congregados, o pues por ser un ministerio tan grande y pues internacional como nacional, al momento de regular los ingresos financieros o pues los diezmos, sí. ¿Cómo es este control, cómo es esta regulación dentro de la iglesia? Bueno, la iglesia del Nazareno tiene su sede principal en Kansas y allá están constituidos como Iglesia del Nazareno Global, es una iglesia global que está en más de 160 países. En el caso de Colombia, ¿qué sucede? La Iglesia del Nazareno Global extiende, digamos, unos estatutos para que aquí las iglesias se constituyan como sedes, pero cada iglesia local tiene un autogobierno, que eso es lo que estipula el manual de la Iglesia Nazareno para cualquier iglesia en el mundo, del Nazareno. En ese manual dice que la iglesia local tiene un autogobierno y hay varios tipos de gobierno en el mundo total, digamos, ahí está la iglesia episcopal, que es como la iglesia católica, está la iglesia congregacional, donde la congregación es la que manda, no es el pastor, es la congregación, y la iglesia nazareno tiene el tercer tipo de gobierno, que es un tipo de gobierno representativo congregacional, es decir, nosotros, cada iglesia tiene que al año hacer una asamblea, que es como decir una asamblea de socios, por llevarlo al tema mercantil, y la asamblea nombra una junta, que son 10 personas, y esa junta es la que es el máximo ente a nivel local. Esa junta es la que puede despedir al pastor, sí. Es la que regula los diezmos, los ingresos, y es la que da informes financieros y responde ante el Estado por la iglesia local. Se ha sabido de muchos casos de corrupción dentro de las iglesias cristianas y cómo manipulan ellos la fe de las personas o de los congregados que asisten a ella. Si llegase a ocurrir de pronto un caso de corrupción dentro de su iglesia, sí. ¿Qué medidas correctivas o qué tipo de castigo, por así decirlo, tomarían en ese caso? Bueno, todos los nazarenos en el mundo tenemos un manual y en ese manual hay un capítulo que es como el capítulo de la disciplina en la iglesia. Entonces hay una serie de procedimientos que después obviamente son largos, pero para resumirlo un poco es cuando hay una conducta impropia en la iglesia,
digamos, en el caso financiero, Ajá. vamos a poner el caso que me estás poniendo, que, no sé, que detectaron que el pastor está haciendo mal uso de los fondos, Sí. o hay malversación, entonces se hace una investigación, se nombran 3 o 4 personas que son parte de la junta de la iglesia, que hacen toda una investigación, consiguen pruebas veraces, y si ellos determinan que eso sucedió realmente, entonces eso se eleva al superintendente del distrito. Hay un superintendente en cada distrito que es como el jefe de los pastores, digámoslo así, y él es el que ya hace un correctivo, que puede ser incluso que el pastor pierda sus credenciales como pastor, se le pueden suspender sus credenciales por 2 o por 4 años, o indefinidamente, dependiendo de la gravedad que se nombre. Es como un tribunal, digámoslo así. El pastor tiene que ir a rendir unas cuentas ante un tribunal que lo va a juzgar, le van a decir: encontramos estas pruebas, ¿qué tiene que decir? La persona hace sus descargos, pero pues ahí viene una sanción, que es perder las credenciales, por ejemplo, no poder ser más pastor por un tiempo, por unos años, o incluso perder hasta la membresía, ¿no? ¿Cómo invierten en su iglesia los ingresos o pues estos diezmos que reciben? Y si alguien quiere conocer los activos de la iglesia, ¿puede hacerlo? Sí, bueno, realmente, ¿cómo se reciben los diezmos? Entonces, los domingos se recogen las donaciones. Hoy en día hay muchas personas que dan esas donaciones a título de donación, más que de diezmo, por un tema, y es que esas personas usan eso como una deducción en sus impuestos de renta. Entonces, para que la donación sea reconocida por el Estado colombiano, la donación, por ejemplo, no se puede dar en efectivo, no se puede dar en un cheque abierto, tiene que ser a través de una transferencia bancaria directa a la iglesia, a una cuenta bancaria de la iglesia, ¿sí? Eso es lo que pide el gobierno colombiano. Entonces, mucha gente hoy en día no da los diezmos los domingos, sino los transfiere, y los que se recogen el domingo, ¿qué procedimiento hay? Entonces hay un tesorero, que es parte de la junta, hay otra persona que es el administrador, y esas personas recogen los diezmos, cuentan, hacen una relación y dicen: la familia tal dio tanto, la familia tal dio tanto. Se hace un acta, que es un acta de ingresos, se firma por los dos, y ese dinero pues queda registrado en la contabilidad por cada cédula, ¿sí? Y se consigna en el banco el día lunes o el día martes, y pues de ahí después se hacen los pagos y los egresos. Realmente la iglesia Nazareno determina que el pastor no tiene control del dinero. Él no maneja la plata en su cuenta personal, ni él es el que autoriza los egresos. La iglesia Nazareno determina que el tesorero y la junta hacen un presupuesto para el año y se rigen por ese presupuesto. O sea, el pastor no puede decir: voy a comprarme el último carro y saquemos la plata de los diezmos. Sí. Sino que pues, al pastor se le asigna en Colombia se llama un emolumento, lo que se le paga a un pastor, a un sacerdote, se llama un emolumento eclesiástico, y se le paga ese dinero, y él pues ya de ese dinero sí ya puede vivir, y él dirá cómo lo gasta. Pero el pastor no tiene acceso a él: yo soy el que firmo los cheques, él no, hay una junta. La iglesia Nazareno no funciona así, ¿no? Y precisamente es por cuidarse. Y en cuanto a los activos, pues en el caso de Colombia y en el caso de Bogotá, las iglesias de Nazareno tienen unas casas que es donde funcionan las iglesias, o unos lugares. Ninguna de esas casas es de la iglesia local, todas las ha dado en donación la iglesia internacional. Es decir, llega la inversión desde afuera, ellos compran las casas a título de la iglesia Nazareno en Kansas, y así es como están registrados los activos. Conclusión, pues las iglesias locales lo único que tienen es lo que hayan podido comprar de sonido, de equipos de sonido, las sillas, el mobiliario, de ahí para allá no tienen nada más. ¿Qué opina usted acerca de este tipo de fraudes financieros que han habido, digamos, en iglesias reconocidas, a nivel Bogotá, por ejemplo? ¿Y le ha afectado en algo de pronto en sus congregados, de pronto en la forma de pensar de algunos? ¿Se han retirado, o la imagen como tal de la institución? Sí, claro, eso siempre va a golpear, ¿no? O sea, cada vez que sale un mal ejemplo, sea el que sea, pues el hecho que ya pertenezcamos a la iglesia cristiana nos golpea. Y ese tema económico es un tema que ha cogido cada vez más fuerza, y hoy en día, como tenemos redes sociales tan fuertes y tan rápidas, esos casos se viralizan en las redes muy rápido, y la gente se pega de ahí para decir. Ahora, es como decir: todos los abogados son ladrones. No, no todos los abogados son ladrones, es igual. Hay pastores que son correctos, pero hay pastores que, tengo que decirlo con todo el respeto, pues hacen malversación de fondos y todo eso. Pienso que sobre todo sucede cuando comienza a haber un volumen alto. La iglesia Nazareno en Colombia son iglesias parroquiales más pequeñas, donde realmente el pastor escasamente tiene su sueldo y tenemos lo básico, pero no vivimos con grandes lujos.
ni tenemos unos sueldos de millones así gigantes, pero pienso que lo que ha pasado en Colombia es porque se ha cruzado ese límite. Entonces ya el pastor dice, no, mi sueldo es de 20, 30 millones, y me dice, pero es un pastor. Entonces pienso que ahí, para mí, el concepto es que se ha salido el parámetro incluso bíblico de lo que debería ser un pastor, ¿no? Yo soy de los que defiendo que los que estamos llamados al ministerio debemos estar muy cerca a hacer un voto de pobreza. Es decir, si yo entiendo que esto es una vocación y que yo voy a vivir para Dios, de humildad, yo no necesito tener 3 carros último modelo, 5 casas, un avión privado, o quién sabe qué, o escoltas. No, yo soy un siervo. Entonces, el tema es que por el caso del tema de algunos, han pagado a otros, sí, eso es verdad, y eso pasa en todas las profesiones. Y una pregunta plus, adicional. ¿Cree usted que la política debe mezclarse con la religión? Buena pregunta. Yo creo que los pastores no deben hacer política. Vuelvo y digo, si yo estoy llamado a una vocación, estoy llamado a una vocación. Y la Biblia de hecho dice claramente que en 2 Timoteo dice, ningún hombre o ningún soldado debe enredarse en los negocios de la vida para no fallarle a aquel que lo llamó por soldado. Si Dios me llamó para ser un soldado de sus filas, yo fui llamado a ser un pastor. Mi trabajo es las almas, las personas, su corazón, ayudarles a que crezcan, no hacer política. Creo que sí pueden haber personas en las iglesias profesionales, abogados, gente de leyes, que podría acceder a una política, pero no los pastores. Porque ha habido casos de líderes espirituales o pastores que son involucrados, que están involucrados en partidos políticos del país y que precisamente atraen votos o quieren ganar pues votos precisamente aprovechando la oportunidad o el espacio como una iglesia. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y esta es una entrevista más para la CGTV.